que me lo voy a pensar. No. Bueno, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Bueno, hemos visto rebote en la jornada de ayer, rebote en la jornada de hoy, y parece una ensoñación del inversor, es decir, los problemas han terminado, pero los problemas están ahí, ¿no? Bueno, yo creo que se abre un momento muy interesante, ¿no? Hemos visto cómo se han construido nuevos mínimos decrecientes en casi todas las bolsas, incluso en mercados de bonos, en materias primas como la plata, incluso el oro. Y ahora llega una onda otra vez de risk-on. Yo creo que va a durar al menos varias sesiones más, probablemente se extiende incluso varias semanas. Y es el momento complicado para los inversores, ¿no? Porque en lugar de pensar en se ha acabado, lo que hay que pensar es si el mercado recupera un 8, un 10, un 12%, es una oportunidad muy buena para reducir riesgo, ¿no? Hay que tener claro cuáles son los problemas que hay sobre el tapete. No tienen fácil solución. Hay que tener claro qué es lo que van a seguir haciendo los bancos centrales, al menos durante todo el año 2022. Y tal vez lo que es curioso es que el mercado se siente aliviado al ver que, por ejemplo, el Banco de Inglaterra ha tenido que cambiar la forma de plantear la política monetaria porque se le venía abajo el mercado, un mercado importantísimo como es los planes de pensiones en Reino Unido, ¿no? El hecho de que de repente compre QE ilimitado, al menos durante unas semanas, levanta el ánimo y vemos una reacción súper positiva, ¿no? Y eso no deja de ser curioso porque está haciéndolo porque tiene un problema mayor que la propia inflación, que ya de por sí es un problemón. Tenemos datos de empleo importantes esta semana, finales de semana. ¿Va ganando cuerpo lo de cuanto peor mejor? Cuanto peor dato ISM manufacturero de ayer, datos de empleo de este final de la semana, cuanto peores sean esos datos, mejor para que la Fed tenga que levantar el pie del freno, o nos estamos metiendo nosotros mismos una trampa en el solitario. Yo creo que estamos viviendo una extensión de lo que vivimos durante década y media, ¿no? Desde el año 2009 en adelante hemos estado viviendo a base de la liquidez que proporcionaban los bancos centrales, de los estímulos monetarios y en algunos casos, como en la última época, los estímulos fiscales, también los hubo en 2017 en Estados Unidos, y somos adictos, ¿no?, a esa ayuda continua en cada vez que hay un problema. Por tanto, la reacción, yo creo, del mercado es como el perro de Pavlov, ¿no? Suena de repente que tal vez los datos malos hagan que se piensen más en la subida de tipos y eso se traduce en una reacción positiva. En lugar de pensar los datos malos, lo que hacen es confirmar que tal vez 2023 va a ser un año de profunda recesión a nivel global. Pero el inversor no piensa en esos términos. ¿Por qué? Pues, entre todas las cosas, porque no ha capitulado, porque, como hemos comentado muchas veces, ni hemos visto un salto en la volatilidad por encima de 35, ni hemos visto el spread de crédito abrirse de forma brutal, ni hemos visto los outflows en la bolsa. Por tanto, somos los mismos que estábamos invirtiendo desde el 2009 en adelante y cada corrección miramos hacia la izquierda y decimos, ¿nos vais a ayudar o no? Y en el momento en que parece que nos pueden volver a ayudar o nos entran las dudas de ya no van a poder seguir siendo tan drásticos, vemos una reacción que además refleja mucho lo que pasaba durante la última década. Sube la bolsa, suben los bonos, sube el oro, sube la plata, sube el petróleo. Es decir, entramos en lo que es risk on. Y dices, ¿cómo podía haber correlación positiva de todos los activos durante la última década? Digo, porque la liquidez fluía y lo que provocaba realmente la liquidez es que hubiese dinero para todo. Y esa es otra vez la reacción que estamos viendo. Entonces, por eso el mensaje que creo que hay que trasladar es este rebote probablemente sea importante, sea grande, dure bastante, aprovechemos ese rebote cuando veamos que se han cumplido pues, porcentajes de subida de 8, 10, 12% para reducir riesgo, porque de la misma manera que en verano de 2022, en agosto, tras una subida de un 17%, la gente ya estaba pensando ya se ha acabado lo peor y luego hemos hecho nuevos mínimos, después de este rebote probablemente va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Credit Suisse es Lehman Brothers de 2008 o es Deutsche Bank de 2016? Yo creo que de momento no es un Lehman Brothers, ¿no? Lo que está claro es que es un buen ejemplo de cómo puedes estar penalizado. Ha bajado un 96% desde máximos, ¿no? La gente debería entender, porque estas discusiones que muchas veces tenemos de la bolsa siempre sube o te puedes sentar en cualquier posición que a largo plazo te saca. Dices, aquí tienes un ejemplo que no es verdad, ¿no? Credit Suisse es uno de los dos mayores bancos suizos y ha perdido un 96% de su valoración bursátil y el aspecto que tiene es de no ir a recuperar jamás ese 96% que ha perdido, con el riesgo adicional, como dices, de convertirse en un problema
tan severo que se ponga en duda su viabilidad, ¿no? Estuvo salpicado por el problema del hedge fund Archegos, que se le llevó por delante y le costó muchísimo dinero el año pasado, pero ha estado salpicado de todo tipo de polémicas, ¿no? Desde el compliance por parte de los directivos a esos libros de derivados inmensos que recuerdan mucho a Deutsche. Ahora vemos como el credit default swap de Credit Suisse ha subido un montón, pero el problema de Credit Suisse no es un problema de ahora, no es algo que se haya descubierto hoy, es un problema latente que se va arrastrando a lo largo del tiempo y podría llegar a ser un Lehman en el sentido de entrar en una situación de ya no tenga arreglo. Yo creo que va a depender mucho de lo que ocurra a nivel global, ¿no? Es decir, lo que ocurrió con Lehman fue es la gota que colma un vaso que se venía llenando desde hacía 6 meses con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el problema de la recapitalización de los balances de los bancos, ¿no? Hasta que finalmente a uno de ellos se le deja caer. Se le podía haber salvado, igual que luego se salvó a otros muchos, ¿no? Con lo cual, yo creo que en este momento los gobiernos no quieren ni pensar siquiera en la posibilidad de dejar caer a un banco grande porque son conscientes de que el pánico que eso generaría en cascada pues puede tener un efecto devastador como ocurrió en 2008. Entonces, me cuesta pensar que va a ser algo como lo de Lehman, entre otras cosas porque dudo mucho que dejasen que ocurriese. Ha pasado la crisis de la libra esterlina y en efecto, cuando vea las barbas de tu vecino y Meloni empiece a plantear medidas de ayuda fiscal, etcétera, etcétera, sin compensación de gasto, ¿debe Europa empezar a prepararse para la que le puede venir encima modelo Liz Truss y Quarten también en Italia? Pero ha pasado ya el tema de la libra y ¿hay efecto que pueda suceder también en el euro? Bueno, yo creo que en Reino Unido llevan dando unas muestras de descoordinación brutal desde el Brexit, ¿no? Si miras cómo han ido cayendo los distintos primeros ministros y la forma en la que han ido cayendo y cómo se desenvolvió toda la negociación del Brexit, cómo viven una situación dramática de falta de crecimiento e inflaciones de las más altas de Europa, al final dices, bueno, ¿qué ha ocurrido, no? Dices, lo que ha ocurrido básicamente es que tenían un súper problema que era la inflación, que estaba llevando de cabeza a la población y por tanto ponían en tela de juicio el sentido común del gobierno y cómo trataba este problema, y mientras un banco central agresivo, pero agresivo de palabra, no de actos, porque lo cierto es que empezó a subir tasas de interés antes que ninguno y prácticamente el siguiente movimiento de tipos que haga el BCE va a tener los tipos a un nivel muy similar al Banco de Inglaterra, aun habiendo empezado un año más tarde a subirlos. Por tanto, sí, subió el primero, pero subió muy lentamente, a 0,25, que es totalmente alejado de la realidad de la inflación. Ahora lo que nos encontramos es que, como suele pasar con los políticos, empiezan a vender pues estas ideas de reducción de impuestos, ¿no? Y dices, bueno, si reducir impuestos está muy bien, pero a lo mejor deberías preocuparte de en qué se gasta, porque siempre hablamos de quién paga, cuánto paga, a quién voy a gravar, pero nunca hablamos de para qué utilizáis el dinero. Yo siempre pienso que lo peor de los políticos es que se preocupan tanto en ingresar y se preocupan muy poquito en cómo se usa ese dinero que ingresan, ¿no? En Reino Unido ahora mismo tienes dos fuerzas, la del gobierno buscando estímulo, una medida tremendamente populista, buscando reducir los impuestos, pero que genera inflación, y la de un banco central que quería subir las tasas de interés y reducir el balance de deuda para reducir el consumo y, por tanto, reducir la inflación. Y es un choque frontal entre las dos herramientas más potentes que hay a la hora de gestionar la economía y la evolución de las tasas del PIB. Y dices, bueno, ¿qué va a pasar? Yo creo que la batalla va a estar continuamente ahí. Probablemente el siguiente movimiento del Banco de Inglaterra sea subir los tipos de interés mucho más fuerte de lo que lo ha subido hasta ahora. Y de nuevo eso desatará pues ciertas dudas sobre a dónde va a parar Reino Unido con una política fiscal expansiva y una política monetaria contractiva. Entonces yo creo que es muy probable que el evento de la libra hayamos visto el primer episodio, luego llega la gran corrección que estamos viendo y volveremos a tener tensionamientos, porque no olvidemos que el Banco de Inglaterra no puede parar de luchar contra inflaciones del 10-12%. Es imposible que lo haga. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio, Pablo. Muchas gracias a ti. 10:21 de la mañana, hasta aquí ese tiempo de Business